control prenatal, la importancia de la ecografía, ¿ya? En obstetricia y algo de diámetros fetales y pelvimetría, ¿ya? Bien, entonces en la parte de lo que viene a ser control prenatal, ¿cuál es el objetivo del control prenatal? Que les han preguntado, ¿no? El objetivo es prevenir, diagnosticar tempranamente y obviamente al ser un diagnóstico temprano, precoz, tratar adecuadamente las complicaciones obstétricas, ¿no? Y con ello, ¿qué logramos? Bajar la mortalidad materna, que recuerden es un objetivo del milenio. Todavía en el Perú la mortalidad materna sigue siendo alta. Entonces, con el control prenatal es una de las medidas para bajar la mortalidad materna. La otra medida viene a ser el parto institucional, ¿ya? El parto institucional, ¿no? Porque también hay el parto extrainstitucional, que es el parto domiciliario, que está relacionado a mayor morbimortalidad perinatal. Muy bien, ese es entonces objetivo general, ¿no? ¿Qué características tiene el control prenatal? 3 características importantes. Precoz. El primer control debe ser lo más temprano posible. Es por eso que acá, como ven, en la norma técnica del MINSA, recomienda que el primer control debe ser en las primeras 14 semanas. El primer control debe ser lo más temprano. Periódico, ¿no es cierto? Debe ser continuo. Entonces, cuando una gestante tiene menos de 32 semanas, generalmente el control es mensual, ¿ya? El control es mensual. Cuando tiene de 32 a 36 semanas, es quincenal. Y cuando ya está a término, más de 36 semanas o a término, ya es cada 7 días. Cada 7 días. Entonces, como se van dando cuenta, conforme avanzamos en la edad gestacional, se vuelven más periódicos los controles prenatales, ¿no? Tal es así que en general, ¿cuántos controles se consideran necesarios para una gestante? Ojo, de bajo riesgo, según la norma técnica del MINSA, 6 controles. Como mínimo, 6 controles prenatales. En cambio, la OMS recomienda 8 controles prenatales en gestantes de bajo riesgo. Ahora, si la gestante es de alto riesgo, ya es individualizado. Individualizado, ¿correcto? O sea, se va a requerir más controles prenatales, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la recomendación en cuanto al número de controles. Y la tercera característica debe ser completo, o sea, debe ser integral. Y ahí aparece un concepto, el llamado control reenfocado. ¿Qué es el control prenatal reenfocado? Es aquel control que no solo evalúa el contexto físico, o sea, no solo evalúa la parte biológica, sino también evalúa el entorno de la gestante, el aspecto psicológico y el aspecto social, ¿correcto? Entonces, no solo evalúa la parte biológica, sino también evalúa la parte social, ¿ya? El entorno. En el marco de los derechos humanos, por eso uno de los objetivos del control reenfocado, ¿ya? Es identificar a las gestantes. ¿Se escucha? ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos es identificar a las gestantes que están en violencia familiar, ¿ya? Que están en riesgo, ¿no?, de violencia familiar. Y conservar, ojo, un enfoque intercultural, ¿correcto? Un enfoque intercultural. Esto sobre todo se ve en la zona rural, ¿no? Respetar las creencias, la idiosincrasia. Ejemplo de enfoque intercultural es el parto vertical, ¿ya? Es el parto vertical. Ejemplo de enfoque intercultural. Muy bien, ¿cuál es el contenido? El contenido es una buena historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen físico, médico, obstétrico y solicitar exámenes. En la parte de exámenes les han preguntado, en el primer control prenatal, que debe ser lo más precoz, ¿cuáles son la batería de exámenes iniciales que se hace a todas las gestantes? Entonces, por ejemplo, tenemos esto, el grupo y factor, ¿no? Hay que conocer el grupo y factor de la gestante. Entonces, si tiene RH positivo como grupo,
no pasa nada, no es riesgo, ¿no? ¿Cuándo es riesgo? Cuando es RH negativo. Si la mujer tiene como factor RH negativo, eso sí es riesgo, porque hay riesgo de incompatibilidad, de isoinmunización. Hemoglobina, proteinuria, glucosa en ayunas también para ver el riesgo de diabetes o diagnóstico de diabetes. Examen de orina, urocultivo, porque hay más riesgo de ITU, ¿no? En la gestante. BDR para sífilis, ELISA para VIH, Papa Nicolau o citología y ecografía. Como mínimo 3 ecografías, ¿no? Como mínimo 3 ecografías en una gestante, una en cada trimestre. Ya está. Esa es la batería de exámenes que solicitamos en el primer control, ¿no? Las pruebas basales. Ahora, si ya me sale que es una gestante de riesgo, pedimos pruebas adicionales. Por ejemplo, si la gestante es RH negativo, ¿qué prueba debo pedir? Test de Coombs, muy bien. Entonces pido test de Coombs solo cuando es RH negativo. ¿Directo o indirecto? Esa es la mamá, indirecto. Indirecto, test de Coombs indirecto, para ver si está o no sensibilizada, ¿no es cierto? Ya está. El otro dato, si te dicen gestante que ha salido su glucosa en ayunas alterado o tiene antecedente de macrosomía, es obesa, ¿qué vamos a pedir? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia se pide ya cuando hay factores de riesgo para diabetes, ¿no? Como macrosomía, obesidad o antecedente familiar de diabetes. Muy bien, entonces ahí pedimos estas pruebas adicionales. Si tiene más de 35 años, hay que pedir marcadores bioquímicos de cromosomopatías. Cromosomopatías, alfa-fetoproteína, beta-HCG, estriol, etcétera. Como vamos a ver más adelante en el diagnóstico prenatal de cromosomopatías, ¿ya? Entonces esas pruebas no se les pide a todas, se les pide solo a las gestantes de alto riesgo, ¿no? En cambio, las basales son las que hemos descrito. Muy bien, según la norma técnica de atención integral de la salud materna, tenemos estos dos estados en una gestante de acuerdo a los factores de riesgo. Estado de alerta y estado de seguimiento continuo. Cuando decimos un estado de alerta, cuando tiene estos factores de riesgo. Por ejemplo, la gestante es analfabeta, soltera, nulípara, ¿correcto? Es factor de riesgo. Recuerden la nuliparidad para preeclampsia, para embarazo prolongado, para hiperemesis gravídica. La nuliparidad es factor de riesgo, entonces estado de alerta. El bajo peso al nacer, que es menos de 2.500, también. Pretérmino, antecedente de parto pretérmino, asma bronquial, diabetes, epilepsia, parto prolongado, tabaco, etcétera, ¿no? La mayoría de los factores de riesgo están acá, en el estado de alerta. En cambio, es de alto riesgo y se llama estado de seguimiento continuo, porque a esta gestante hay que seguirla más frecuentemente. Entonces están acá edades extremas, menos de 15 años, o más de 35 años, ya estado de seguimiento continuo, ¿no? Menos de 15, más de 35 años. Tener cesáreas, ojo, una cesárea es alerta, pero 2 o más cesáreas ya es estado de seguimiento continuo, por eso está en plural, cesáreas, 2 o más. Igual, un aborto, alerta, pero abortadora recurrente o habitual, ya es estado de seguimiento continuo. 3 o más abortos continuos. 3 o más abortos continuos. La cardiopatía, ¿por qué? Porque la cardiopatía, doctores, subyacente en una gestante, empeora con el embarazo y puede causar muerte, ¿ya? Por eso es que la cardiopatía acá, subyacente, es un estado de seguimiento continuo, ¿ya? Por eso en el examen, por ahí les vino una pregunta que decía, si una gestante fallece por una enfermedad subyacente que se agrava con el embarazo,
¿Será una muerte directa o indirecta? Tiene una cardiopatía, empeora la cardiopatía con el embarazo porque el embarazo hace hipervolemia, aumento del gasto cardíaco y fallece. ¿Será una muerte directa o indirecta? Indirecta, cuando fallece por una enfermedad subyacente que se agrava con el embarazo, es una muerte indirecta. Las directas son hemorragia, preeclampsia, que también la tenemos acá, miren. Ahí está. Hemorragia posparto, preeclampsia, esas son muertes maternas directas. Entonces, de alto riesgo, ¿no? Porque recuerden que esas son principales causas de muerte materna. Muy bien, entonces cardiopatía, hemorragia por atonía uterina, estados hipertensivos, entran dentro del estado de seguimiento continuo, ¿no? Tuberculosis, también. Tiene TB y se muere. Indirecta, indirecta. Principal causa de muerte indirecta, ¿no? Es la tuberculosis. VIH, etcétera, ¿ya? Si es RH negativo, es estado de alerta cuando te dicen que el test de Coombs salió negativo, o sea, no sensibilizada, o es RH positivo. Ese es estado de alerta. Negativo no sensibilizado, positivo. Pero si te dicen negativa pero sensibilizada, ya es estado de seguimiento continuo. Porque si está sensibilizada, quiere decir que ya formó anticuerpos. ¿Y qué puede producir en el feto? Anemia fetal. Por lo tanto, es de alto riesgo. Y ya está acá en el estado de seguimiento continuo, ¿no? RH negativo, sensibilizada. Meconio espeso también entra acá, en el seguimiento continuo. Líquido verde, espeso, también, seguimiento continuo, ¿no? Muy bajo peso. Bajo peso es alerta, pero muy bajo ya es seguimiento continuo, menos de 1500. Ya está. Entonces así se clasifica en el control prenatal. ¿Estamos? Los factores de riesgo. Vamos a ver ahora la fórmula obstétrica, ¿no? La fórmula obstétrica gesta para, ¿no es cierto? El número de gestaciones entra en el primer casillero, número de gestaciones, incluyendo la gestación actual, doctores, ¿ya? Incluyendo la gestación actual. Luego viene la paridad, número de partos, a término, va en el primer casillero, cuando tiene más de 37 semanas. Prematuros o pretérminos, menos de 37, en el segundo casillero. Partos pretérminos. Todos los muertos van en el tercer casillero. Aborto, ectópico, mola, óbito, van en el tercer casillero. Todos los muertos, aborto, ectópico, mola, etc. Y en el último, los hijos nacidos vivos. Hijos nacidos vivos. Va en el último casillero. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a determinar la fórmula obstétrica. En los exámenes vienen casos y te preguntan, determina la fórmula obstétrica, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner acá uno, nos dicen gestación de 35 semanas, ¿ya? Y nos dicen, tiene antecedente de un parto a término, ¿correcto? Aborto, ectópico, y te mencionan que el embarazo actual es un embarazo gemelar. Es un embarazo gemelar. Y te dicen entonces, calcula la fórmula obstétrica. ¿Ya? Así vino en el examen. Gestante 35 semanas, antecedente de parto a término, aborto ectópico y el embarazo actual es gemelar. Y te preguntan entonces calcular la fórmula obstétrica. ¿Cuánto sería el gesta? 4, ¿no es cierto? Ahí está, ectópico, 1, aborto es otra gestación, el parto a término es otra gestación y el embarazo actual, así sea gemelar, es una gestación. Recuerden, el gemelar se cuenta como una gesta. ¿Estamos?
Por lo tanto, sería gesta 4. Y la paridad, ¿cuántos a término? 1. ¿Algún prematuro? Ninguno. Aborto ectópico 2. ¿Y cuántos nacidos vivos? El de parto a término, pues, ¿no? El de parto a término. A menos que te indiquen algo diferente, ¿no? Que se ha muerto, etc. Como no te dicen nada, asumes que está vivo, no puedes asumir que está muerto. Ya está. Entonces esa sería la fórmula obstétrica, ¿no? 2. Si te dicen gestante, ¿no es cierto?, de 30 semanas y tuvo antecedente de un parto de 33 semanas gemelar, ¿correcto? Gemelar. Y antecedente de aborto. Ya está. ¿Cuánto sería el gesta para? Número de gestaciones. ¿Cuántas gestaciones tiene? El aborto es 1, el parto gemelar viene de un embarazo gemelar, que es 2 gestaciones, y la actual, 3. La actual sería 3, ¿no es cierto? Ahí están las 3 gestaciones. Ahora el número de partos. A término, ninguno. ¿Cuántos prematuros? 2. Muy bien, porque el parto gemelar, recuerden, el embarazo gemelar sí se cuenta como 2 partos, ¿no es cierto? No salen los 2 al mismo tiempo. Sale uno y luego el otro, ¿no? Y luego los muertos, un aborto. ¿Y cuántos nacidos vivos? Los 2 prematuros, porque no me indican que están muertos, ¿no? Ni otra información. Ya está. Entonces, por ahí lo que les puede confundir es en el embarazo gemelar. Es una gesta y 2 partos. Lo demás es solo saber contar, ¿no? Ya está. Fecha de última menstruación, o también conocida con el nombre de fecha de última regla, ¿no es cierto? La fecha de última regla, recuerden, se consigna como el primer día de la última menstruación. Primer día de la última menstruación. Esa es la fecha de última regla. Y cuando la fecha de última regla es confiable, nos sirve para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuándo una fecha de última regla es confiable? Porque con una fecha de última regla confiable, con el gestograma calculamos la edad gestacional y también la fecha probable de parto. Entonces se dice que es confiable cuando tiene 3 características. La primera es cuando obviamente la mujer se acuerda la fecha exacta, ¿no? Y no está dudando. Entonces, si no se acuerda o está dudando, ya no es confiable. Segundo, que los ciclos, ¿no es cierto?, menstruales que haya tenido el régimen catamenial hayan sido regulares. Si la mujer ha sido irregular, ya no es confiable. Y el tercero es que no haya utilizado anticoncepción, métodos anticonceptivos en los últimos 6 meses antes de quedar embarazada. No ha utilizado ningún método anticonceptivo en los últimos 6 meses. Entonces, esta es una fecha de última regla confiable, que se puede comparar incluso para el cálculo de la edad gestacional con el estudio ecográfico. Lo puedo comparar cuando es confiable, ¿no? Porque va a tener menos rango de error. Ya está. Entonces, una de las aplicaciones de la fecha de última regla es que podemos calcular la fecha probable de parto, que es lo que les han preguntado. Entonces, en la fecha probable de parto vamos a tener una fórmula que les han preguntado varias veces. Ahí está la formulita, la regla de Naegele, para calcular la fecha probable de parto. Le sumo 7 días a la fecha de última regla, que es el primer día de la última menstruación, y le resto 3 meses. Sumo 7 a los días y le resto 3 a los meses. Esa es la regla de Naegele o fórmula de Naegele. Entonces, si la fecha de última regla es el 20 de junio, ¿no es cierto?, 20 de junio del 19 vamos a poner, es su fecha de última regla. ¿Cuándo sería su fecha probable de parto? Le sumo 7 a los días, le resto 3 a los meses, ¿no es cierto? 27 del 3. Ya está.
27 de 3 del 20. Sería la fecha probable de parto. Sencillo, le sumo 7 a los días y le resto 3 a los meses. Pero cuando sobrepasa de los meses, de los días que contiene el mes, por ejemplo, si nos dicen 27 de junio del 19, ¿cuánto sería su fecha probable de parto? Si le sumo 7 ya me pasé. ¿Cuánto sería? 34. Entonces, ¿cuántos días tiene junio? 30, ¿no es cierto? 30. Entonces ya me pasé 4. Entonces esos 4 que me he excedido lo coloco en la fecha probable de parto. Y ya no le voy a restar 3 a los meses, solamente le voy a restar 2. Entonces será el 4 del 4 del 20. 4 del 4 del 20. Ahí está. Entonces 6 menos 2, 4. Entonces esa es la regla. Cuando me sobrepaso de los 30 o 31 días de acuerdo del mes, ya no le resto 3, ¿no? Sino le resto 2, simplemente, ¿no? Y de esa manera se calcula la fecha probable de parto, doctores. Hay otra regla, ¿no es cierto?, que no les han preguntado, pero por si acaso la regla de Pinar. Utilice el último día de la fecha de última regla. No el primer día, que es lo normal, sino el último día. Por eso es que le suma 10 a los días, ya no 7. Y simplemente le resta 3 a los meses, ¿no? La altura uterina es una medida antropométrica importante en el embarazo porque se relaciona con la edad gestacional, ¿ya? Entonces, ¿de dónde a dónde se calcula? De la sínfisis púbica al fondo uterino, ¿no? De la sínfisis púbica al fondo uterino. Se relaciona con la edad gestacional, sobre todo entre las 20 y 34 semanas. Pregunta de examen. ¿En qué edad gestacional se relaciona más con la altura uterina? Entre las 20 y 34 semanas. O sea, si una gestante tiene 30 semanas, ¿cuánto debe ser su altura uterina? 30 centímetros aproximadamente. Tiene 25 semanas, 25 centímetros, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿qué pasa si te dice que tenemos una gestante que tiene 30 semanas y su altura uterina es 25 centímetros? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que la altura uterina está disminuida para la edad gestacional. Tiene 30 semanas, pero está en 25 centímetros. O al revés, tiene 25 semanas y tiene 30 centímetros. Entonces ahí la altura uterina está aumentada para la edad gestacional. Tenemos los dos extremos. O que la altura está disminuida para la edad gestacional o que esté aumentada para la edad gestacional. Y ahí por ahí les preguntan las causas. ¿Qué causas me pueden dar altura uterina aumentada? Fisiológica. Cuando el feto está en transverso. En cambio, si está en longitudinal, la altura uterina va a estar aumentada. Ya de causa patológica, altura uterina disminuida, RCU. Aumentada, feto macrosómico. Disminuida, oligohidramnios. Aumentada, polidramnios. Óbito, disminución de altura uterina. Embarazo múltiple, altura uterina aumentada. Mola total, la mola total de altura uterina aumentada. Miomas, miomatosis, altura uterina aumentada. Entonces, macrosómico, polidramnios, embarazo múltiple, mola, miomatosis, da altura uterina aumentada. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? La diabetes gestacional, ¿qué dará? Altura uterina aumentada, porque ¿cuál es la principal complicación fetal de la diabetes? La macrosomía. La macrosomía, pues la altura uterina aumentada. Una agenesia renal. Hay cosas que vas a tener que deducir, ¿correcto? ¿Qué da la agenesia renal? Oligohidramnios, entonces genera altura uterina disminuida. Ya está. Por ahí dos reglitas que antes se utilizaban, ya no tanto, pero por ahí que les pregunten la regla de McDonald, ¿ya?
que relaciona justo la edad gestacional con la altura, ¿no? Miren, la edad es 8/7 de la altura uterina. Y la regla de Johnson para calcular el ponderado fetal, ¿no? Esto cuando no hay ecografía, utilizamos la regla de Johnson. Pero si hay ecografía, ya la ecografía mediante los parámetros biométricos nos calcula bien el ponderado fetal, ¿no? El peso del feto. Muy bien, ¿cuál es la actitud fetal? Cuando hablamos de la actitud fetal estamos hablando de la relación del feto con respecto a sus partes. Por ejemplo, la cabeza. ¿Cómo está la cabeza? Flexionada. ¿Cómo están las extremidades superiores? Flexionado. ¿Cómo está la pierna? Flexionado. Entonces, por eso cuando te pregunten cómo es la actitud fetal, flexión. Esa es la actitud. Flexión. Todo está flexionado. La cabecita, las piernas, los brazos. Y la actitud fetal está conformada por 3 componentes. El famoso SPP. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el S? Situación. P, presentación. Y P, posición. Ya está. Situación, presentación y posición. ¿Estamos? Ya está. Si me hablan de los ejes del eje fetal, con respecto al eje de la madre, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? De la situación. Entonces, esto que está de línea verde, miren, está determinando el eje mayor del feto. ¿Y cómo está el eje mayor del feto? Está paralelo al eje vertical de la madre. Entonces, cuando me hablan, esa es la palabrita, ejes. Eje del feto con respecto al eje de la madre. Eso es la situación. Cuando me hablan de ejes. Situación, ¿correcto? Entonces vamos a tener varios tipos de situación. Por ejemplo, si me dicen el eje de la madre, siempre va a estar el eje de la madre vertical, ¿no? El eje del útero mayor es vertical. Entonces este es el eje de la madre. Y si este eje de la madre está en paralelo al eje del feto, como hemos visto en el gráfico, este es el feto, entonces son paralelos. Entonces, esa situación se llama longitudinal, cuando los ejes son paralelos. Y este es el más frecuente, ¿ya? El más frecuente, el fisiológico. Pero si te dicen, este es el eje de la madre, siempre el eje de la madre vertical. Pero este es el eje del feto mayor, ¿no? El eje del feto mayor es este. O sea, ahí ¿qué está pasando? El eje del feto está cortando perpendicular al eje de la madre. Entonces ahí se llama situación transversa. Ya es patológico, situación transversa. Y también se puede presentar de manera oblicua. El feto puede estar acá, miren. Entonces, si el feto está así, con una diferente angulación a 90 grados, esa situación se llama oblicua. Oblicua, ¿no? Ya está. Entonces, 3 situaciones: longitudinal, transversa, oblicua. ¿Cuál es la más fisiológica? La longitudinal. Porque la transversa va cesárea, electiva. La oblicua es indeterminada, tengo que esperar la oblicua que se ponga transverso o longitudinal. Ya está. ¿Esto qué viene a ser? Situación. ¿Correcto? Situación. Ya está. Entonces, cuando te hablen de ejes, acuérdate situación. Luego tenemos el segundo parámetro que es presentación. ¿Qué te van a decir cuando te hablan de la presentación? Polo fetal. ¿Que está dónde? En la pelvis, polo fetal que se presenta en la pelvis. Eso viene a ser la presentación. Polo fetal que está en la pelvis. En este gráfico te das cuenta que el polo fetal que se está exponiendo a la pelvis es la cabeza. Por eso se llama cefálico. ¿Cuál es el otro nombre del cefálico? Vértex. El otro nombre del cefálico es vértex, ¿ya? Entonces por acá tenemos la presentación, ¿correcto? La presentación. Entonces, si expone la cabecita, cefálico, que es lo más frecuente. Cefálico, también llamado de vértex.
es lo más frecuente. Si expone los glúteos, ¿qué presentación es? Podálico. Si expone los glúteos, se llama podálico. También llamada presentación pélvica. ¿Ya? Pélvica. Y también puede exponer, ¿qué cosa? El hombro. Entonces hay presentación, de hombro. Ya está. Cefálico, podálico, de hombros. El más frecuente, el fisiológico, cefálico, también llamado de vértex. Ya está. Entonces, cuando te hablan de polo fetal que se presenta en la pelvis, eso viene a ser la presentación. Y finalmente, tenemos la posición. Y la posición, cuando el feto, ¿qué situación es esta? La del gráfico longitudinal, ¿verdad? Entonces, la posición lo determina el dorso, la espaldita del bebito. ¿Dónde está el dorso acá? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia qué flanco materno? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? ¿Dónde está mirando la espaldita? ¿Al flanco derecho o izquierdo de la madre? Este es el plano derecho y este es el plano izquierdo, ¿no? Entonces la espalda, el dorso, está mirando al lado derecho. Esa es la posición derecha, porque el dorso está mirando al flanco materno derecho. Por ende, entonces, cuando el feto está, ojo, miren este dato, en longitudinal de situación, ¿quién determina la posición? ¿Quién determinaba la posición? La espalda, el dorso. ¿Dónde está el dorso? ¿Flanco derecho o flanco izquierdo? Pero si está transverso, la espalda ya no puede determinar la posición. ¿Quién va a determinar la posición cuando está transverso? La cabeza fetal. Cuando está en transverso, el que determina la posición, si es derecho o es izquierdo, es la cabeza fetal, cuando está transverso. Como el más frecuente es longitudinal, generalmente se dice que la posición lo determina el dorso. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera determinamos el SPP, ¿correcto? Ya está, entonces acá miren, en este feto, ¿cuál sería el SPP? ¿Cuál sería el SPP? Longitudinal, cefálico, derecho, perfecto. Acá, longitudinal, cefálico, izquierdo. Este es el más frecuente, ojo con ese dato. El más frecuente del SPP es longitudinal cefálico izquierdo. 99% son así. Longitudinal cefálico izquierdo. Es el SPP más frecuente, ¿no? Por eso a veces ni examinaban y colocaban, ¿no? SPP, LSI, LSI, porque era el más frecuente, ¿ya? Él es el más frecuente. Muy bien. ¿Ya está? Miren, solo para que esto lo vamos a ver más adelante, pero que les quiero mostrar por acá. Miren, ahí está, miren, el transverso, ¿ya? Solo para que lo miren, no se vayan a esa diapositiva. Miren, cuando está transverso, la espalda, el dorso ya no determina la posición. ¿Quién determina la posición? Ahí está, la cabeza, ¿correcto? La cabeza. Entonces, y el oblicuo es indeterminado. Tengo que esperar o que se ponga longitudinal o que se ponga transverso. ¿Ya? Acuérdense de ese dato. ¿Ah? Muy bien. Ahora sí. Las maniobras de Leopold. ¿A partir de qué semana se hacen las maniobras de Leopold? A partir de la semana 26 podemos hacer las maniobras de Leopold para determinar la actitud fetal. ¿Ya? La actitud fetal. Entonces acá les han preguntado, miren, esta es la primera maniobra, cuando las manos del examinador van al fondo uterino. Entonces, ¿qué va a determinar? La altura uterina. Cuando te hablen de altura o fondo uterino, es la primera maniobra. Esta es la segunda maniobra, cuando las manos van a los lados. ¿Y qué determina la segunda maniobra? Pregunta de examen varias veces.
Posición. Posición. Determina la segunda maniobra. La tercera determina el polo fetal que está en la pelvis. ¿Qué era el polo fetal que estaba en la pelvis? La presentación. Presentación. Y cuando la cabeza del feto llega a las espinas ciáticas, ¿cómo se llama eso? Encajamiento. Y cuando decimos que la cabeza está encajada, o con qué maniobra, perdón, decimos que la cabeza está encajada, con la cuarta maniobra, encajamiento. Cuarta maniobra. ¿Correcto? Entonces, primera, altura uterina, segunda posición, tercera presentación, cuarta encajamiento. ¿De quién nos estamos olvidando? De la situación. ¿Y cómo determinamos la situación? Con dos maniobras, la primera y la segunda. Entonces es un cálculo indirecto la situación. Lo calculas primero con la primera maniobra y luego confirmas con la segunda maniobra. Para la situación necesitamos la primera y la segunda maniobra, ¿no? Esas son las maniobras de Leopold. ¿Qué es lo que más han preguntado? Si exploración abdominal era el tema más preguntado, era por Leopold, ¿ya? Acá se han repetido varias preguntas de Leopold. Muy bien. Y luego tenemos la altura de presentación, ¿no? Obviamente, cuando está cefálico, que es lo normal. Ahí, para calcular la altura de presentación, recuerden, tenemos dos formas. Las llamadas estaciones de Lee y el llamado planos de Hodge. Estación de Lee y planos de Hodge. Las estaciones de Lee. Entonces, ¿para qué sirve la altura de presentación de la cabeza? Para ver cuándo se encaja. ¿Estamos? Entonces, encajamiento. ¿Cuándo decimos que está encajado? Cuando la cabeza llega a las espinas ciáticas. ¿Y qué estación de Lee va a ser? 0. ¿Y qué plano de Hodge? Tercer plano. Ahí decimos que está encajada la cabeza. Estación 0 de Lee, tercer plano de Hodge. Entonces miren cuál es la estación 0. Acá está la estación 0. Miren cuando llega a las espinas ciáticas. Y ahí vamos a decir que está encajado, ¿ya? La estación 0 de Lee es cuando la cabeza llega a las espinas ciáticas. Del plano medio, ¿no? Las espinas ciáticas están en el estrecho medio de la pelvis. Ahí está encajado, ¿correcto? Estación 0 de Lee. Entonces, por arriba es cabeza alta. Entonces, -1, ¿no? Cabeza fija, -2, insinuada, -3, -4, -5 ya es flotante, ¿correcto? -1 fija, -2 insinuada, -3, -4, -5 flotante. Y hasta ahí sí está por debajo, ya es una cabeza baja, ya atravesó el estrecho medio, ya está en la pelvis inferior, +1, +2, etc., ¿no? Esas son las estaciones de Lee. Planos de Hodge, son 4 planos, miren. ¿Por dónde pasa el primer plano? Por acá. Por encima de la sínfisis púbica. Entonces, este es el primer plano. Cuando pasa por encima de pubis. Segundo, por debajo. Infrapúbico. Segundo plano. Tercer plano, ¿por dónde pasa? Por las espinas ciáticas. Y el cuarto plano pasa por coxis, la última porción, ¿no?, del hueso sacrocoxígeo. Entonces, miren, ahí están los planos de Hodge. Primer plano encima de pubis, segundo debajo, tercero espinas ciáticas. Por eso cuando decimos encajado, según los planos de Hodge, tercer plano, porque por el tercer plano está pasando las espinas ciáticas. Y cuarto plano, coxis. Variedad de posición. Para saber la variedad de posición de la cabeza, necesito saber el punto de referencia. Entonces, cuando el feto está encefálico, el punto de referencia, ¿quién es? Acá está, miren. Punto de referencia del cefálico
el vértex, el punto de referencia se llama occipucio, o también llamado fontanela menor o fontanela posterior. Tiene esos nombres: occipucio, fontanela menor o fontanela posterior. Es el punto de referencia del cefálico de vértex. En el podálico, doctores, ¿cuál es el punto de referencia? Cuando está podálico, sacro. Cuando está podálico, el punto de referencia es sacro. Y cuando está de hombros, el punto de referencia es acromio. Acromio, el punto de referencia, ¿ya? Cuando está de presentación de hombros. Muy bien, esos son los puntos de referencia. Entonces nos centramos en el cefálico de vértex porque ese es el más frecuente y el fisiológico, ¿ya? Y el fisiológico. Entonces acá vamos a ver y nos vamos a ubicar porque les puede venir en gráficos, les ha venido gráficos. Entonces, miren, esta es la pelvis, esto de adelante es pubis, ¿no es cierto? Esto de acá, vamos a denotar, esto es pubis, parte anterior, esto de acá es sacro. Y estos son los dos huesos ilíacos, ¿no? Los dos huesos ilíacos, los que están en la parte lateral. Este es lado derecho, lado izquierdo. Muy bien, entonces una vez que ya sabemos, pubis adelante, sacro atrás, hueso ilíaco izquierdo, hueso ilíaco derecho. Ahora sí, describimos la variedad de posición. Entonces, ¿quién va a ser mi punto guía? Ahí está, cuando es cefálico, mi punto de referencia o guía es el occipucio, ¿no? La fontanela menor. Entonces, de estos dos, ¿cuál es la fontanela menor? ¿La que tiene forma de rombo o triángulo? ¿Por qué se le llama menor? Porque es pequeña. Es la de forma triángulo. En cambio, esta es la mayor, que se llama bregma. Es la fontanela mayor, anterior o bregma. ¿Correcto? Entonces, mi punto de referencia es esta, la pequeña. Pues se llama fontanela menor, posterior o occipucio. Y describo a dónde está mirando el occipucio. Entonces, el occipucio está mirando al hueso ilíaco. ¿De qué lado? Izquierdo, mira, hueso ilíaco izquierdo. ¿Y pegado a quién? A pubis, por eso es anterior. Entonces, esta variedad de posición, como mi punto de referencia es occipucio, la variedad de posición es occipito ilíaco izquierdo anterior. Se llama OIA, ¿no? ¿Qué es la variedad de posición? Más frecuente. Ojo, la variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Estamos? Ya está. Miren acá. Acá es diferente. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el occipucio? Miren. En la línea ecuatorial. En la línea transversa. Por eso acá la variedad de posición se denota así. Occipito ilíaco transverso. Porque está en la línea transversa. Izquierdo, ¿no? Porque está en el hueso ilíaco izquierdo. Entonces, occipito ilíaco transverso izquierdo o izquierdo transverso. Ya está. Entonces, igualmente denotamos de esa manera. O también llamado occipito 3, porque lo denotamos como las agujas del reloj. Como acá está el occipucio, este será occipito 3, como las agujas del reloj. Luego tenemos por allá, ya en la parte posterior, miren, ahora ¿dónde está el occipucio? Atrás. Igual, hueso ilíaco izquierdo, pero ya no está mirando a pubis, está mirando a sacro. Por eso es occipito ilíaco izquierdo posterior. Esto es distósico. Distósico cuando está posterior. Porque ¿qué movimiento en el parto va a ser dificultoso cuando está posterior? ¿Qué tiene que hacer la cabeza del feto en el parto? Rotar, rotación interna. Cuando es anterior, la rotación es más fácil. Cuando es posterior, la rotación es más difícil. Ya lo vamos a ver en parto. Entonces, por eso esta es la más frecuente. Porque el bebito se acomoda a lo que es más fácil. Y para rotar, más fácil es anterior. Posterior es más difícil. Ya está. Occipito sacro, miren. Así simplemente se denota. Occipito sacro. ¿Por qué? Porque el occipucio está, ¿no es cierto?,
relacionado al sacro. Acá también le pueden llamar occipito 6, ¿correcto? Como las agujas del reloj. Acá será, miren dónde está mirando el occipucio, pubis, ¿no? Occipito púbico, porque está mirando a pubis. Y acá están los derechos, ¿no? Ahora sí cambiamos de lado. Occipito ilíaco derecho, como está mirando a sacro, posterior. Acá línea transversa, occipito ilíaco transverso derecho. Y acá parte anterior, ¿no? Occipito ilíaco derecho, pero anterior porque está mirando a pubis. ¿Ya, doctores? Entonces, de esa manera se calcula la variedad de posición, sabiendo cuál es el punto de referencia. Y simplemente describimos derecho, izquierdo, anterior, posterior. O si está en sacro o pubis.